Como secretario general nacional del Partido Político Nacional Perú Libre, queremos emitir un saludo a toda la clase trabajadora del Perú y del mundo este 1 de mayo, pero queremos transmitir este saludo no solamente haciendo un recordatorio histórico de esta gran brega que ha hecho los trabajadores en el mundo, sino además reflexionando de lo que ha sido el proceso de privatización en el Perú, que trajo como consecuencia que la principal víctima de todo este proceso sea la clase trabajadora. Como es sabido, Alberto Fujimori introdujo el neoliberalismo en el Perú, es decir, un nuevo modo de producción basado en el individualismo, en el carácter mercantil de toda actividad humana y en la privatización de todos los bienes y los servicios del Perú. Es decir, fuimos sometidos a un cambio de modelo económico. De esta conspiración, 228 empresas estatales formaron una lista negra para ser vendida sin consulta de los trabajadores ni del pueblo peruano, que eran los propietarios de esta empresa. Estas empresas fueron compradas por los allegados del presidente, fundamentalmente extranjeros, y se hizo mediante la modalidad de concesión. Pero para poder comprar esa empresa mediante esta modalidad, el Estado tuvo que hacer un marco jurídico, es decir, allanar el camino para que así sea. Y es así como en la práctica lo que se produjo fue una expropiación de todas las empresas estatales a favor de algunos dueños, futuros dueños, empresarios privados que se quedaron con todas estas empresas. Ahora bien, dijeron que la privatización de las empresas, el pretexto que utilizaron fue con dos fines. Uno, para ampliar el radio laboral de los trabajadores y atender así las necesidades de la clase más necesitada. Y el otro punto era para la pacificación del país, que estaba atravesando un proceso bastante penoso. Muy bien, ahora para realizar este proceso se convocó al Banco Mundial. El Banco Mundial impuso funcionarios en el Perú para que puedan hacer este proceso, este marco jurídico, este marco legal de la venta de las empresas, que, como repito, era una expropiación al pueblo peruano, no al Estado peruano, sino al pueblo peruano, de las empresas que ellos habían generado y donde laboraban y llevaban bienestar a sus hogares. El Banco Mundial utilizó a la COPRI, que era la Comisión de Privatización, que lo único que tenían que hacer era seguir los lineamientos del Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington lo que proponía era reducir el Estado a su mínima expresión, dándole todos los beneficios al privado y en este caso a la economía de mercado. Y es así que, producto de esta conspiración, de 139.000 trabajadores con que contaba el Estado peruano, en aquel entonces, estoy hablando de 1992, llegó a reducir astronómicamente esta cifra a 18.600 para 1999, que esta cifra es oficial, dado por el Banco Central de Reserva. Es decir, se despidieron a un total de 120.400 trabajadores. De esta última cifra, 43.000 fueron absorbidos por el sector privado debido a su alta profesionalización o especialización. Sumados esto a los 18.600 que quedaron, solamente 61.600 peruanos pudieron trabajar tanto en el sector estatal como en el sector privado. Con esto, ¿qué queremos demostrar? De que el sistema neoliberal fue incapaz no solamente de ampliar el radio laboral de los peruanos, sino fue incapaz de mantener siquiera la misma cifra de los trabajadores, trayendo como consecuencia mayor pobreza en este sector. Al reducir la masa laboral, lógicamente se debilitó los sindicatos. Se trajo como consecuencia persecución y asesinato de algunos líderes. Se acabaron los pactos colectivos entre la clase trabajadora y el empresariado. Es decir, fue totalmente nefasto. Y para acondicionar todo este fenómeno, trabajaron a nivel ideológico, a nivel de la superestructura, introduciendo nuevos conceptos. Es decir, el trabajador ya era un capital humano.
trajeron conceptos como la racionalización, como el despido voluntario, o la renuncia voluntaria, o la renuncia con incentivos, o la reducción del personal, o el cese colectivo, inclusive en los diferentes ámbitos, como en la salud, por ejemplo, ya no era paciente, sino era usuario. Como en la educación, ya no eran colegios nacionales, eran instituciones educativas simplemente y demás. Entonces, de lo que se trató de hacer esto, se trató luego de respaldar jurídicamente, y se respaldó mediante la modificación de la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas Estatales, mediante el Decreto Ley 674, que autorizaba el despido de los trabajadores con o sin incentivo, que hasta ahora lamentablemente está vigente y que es deber de la clase trabajadora luchar para derogar esta ley. Pero no todo echemos la culpa al sector privado, que fue incapaz de dar trabajo a los peruanos, sino también el despido se hizo en la etapa pre-privatización. Es decir, el Estado acondicionaba el despido de los trabajadores para poner a subasta la empresa. Y eso es lo que pasa cuando en cualquier empresa quieren hacer una racionalización. Así quieren racionalizar, por ejemplo, las plazas de maestros, de los trabajadores de Sedapal y demás. Tras esa racionalización se reduce el personal y es cuando recién le es apetecible al empresario privado comprar la empresa, lo cual siempre debemos rechazar con contundencia, con la experiencia anteriormente vivida. Ahora, ¿qué hacer frente a este problema? Primero, que la clase trabajadora debe recuperar su rol protagónico en los cambios históricos. Debe ser capaz de sensibilizar a todas las nuevas generaciones con las experiencias o las malas experiencias que ha vivido. Debe militar un partido, ya no solamente apoyar desde afuera o alengar, sino constituirse en parte. Y debe generar un programa que garantice el bienestar para el propio obrero, para su familia y para la patria. En esa reflexión está nuestro saludo al trabajador peruano y del mundo, a ese trabajador revolucionario, a ese trabajador consecuente y sobre todo consciente de su misión redentora en nuestro país y en todo el mundo. Feliz 1 de mayo a todos los trabajadores.